Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva serie de los cursos de la Conga. Es un placer estar aquí con vosotros para tener el curso de detectores de estado sólido. Para los que no me conozcáis todavía, mi nombre es Sergio Díez, soy un científico en el grupo de Atlas, del Departamento de Física de Partículas en DESI, en Hamburgo, que es uno de los grandes centros de aceleradores de Europa. Y bueno, ya supongo que la mayoría habréis detectado que no soy alemán. Nací en España, en concreto en la ciudad de Zaragoza, y ahí es donde estudié física. Bueno, pues vamos allá porque tenemos bastantes cosas de las que hablar. Vamos a ver, voy a compartir la pantalla y comenzaremos. Bueno, como he dicho antes, este es el curso de detectores de estado sólido. Y en el cual hablaremos de básicamente 5 bloques principales, una introducción que será muy rápida, hablaremos un poquito de la física de semiconductores, una introducción breve, luego pasaremos a describir un poco los principios de detección en este tipo de detectores y luego pasaremos a los diferentes tipos de detectores y aplicaciones y finalmente tocaremos solamente brevemente un tema muy importante para estos detectores y en general para la mayoría de detectores de partículas, que son los efectos de la radiación, cómo la radiación afecta a estos detectores en particular. He dividido el curso en 2 partes para no tener un vídeo demasiado grande. La primera parte cubrirá los primeros 3 puntos, que es básicamente este vídeo, y la segunda pues tocará la parte cuarta y quinta de este vídeo. Entonces vamos a empezar con nuestra introducción. Lo primero que tengo que decir es que cuando hablamos de detectores de estado sólido, básicamente lo que queremos decir son detectores de semiconductor. Esos son los detectores a los que nos referimos y en general la bibliografía, cuando uno habla de detectores de estado sólido, se refiere a detectores de semiconductor. Un poquito de historia al respecto. Los detectores se han usado desde hace ya bastante tiempo, los semiconductores, perdón, se han usado para la identificación de partículas. De hecho, hace más de 60 años que se utilizan. El momento en el que empezó a hacerse interesante este material para detección es en torno a los años 50, cuando se descubrió la unión PN, de la que hablaremos, y cómo podría funcionar como un detector de partículas, ¿de acuerdo? Y os quiero llevar hasta ese momento durante las primeras partes de este curso. Los primeros detectores de semiconductor, en particular, eran de germanio y los primeros se utilizaron en torno a los años 60 para medidas de energía de rayos gamma, de fotones de alta energía. El germanio ha sido sustituido ya en su mayor parte por silicio, hablaremos de ello también en un momento. Y luego los detectores de semiconductor, a partir de los años 80 fue cuando hubo el gran boom, ¿no? Permitieron un enorme salto cualitativo en la medida posicional de las partículas, es decir, la medida de la posición de las partículas. Esto empezó en torno a los años 80. Uno de los motivos por los cuales esto ocurrió fue porque permiten una segmentación muy, muy fina en torno con electrodos que van de entre los 10 y las 100 micras, y eso nos da una gran resolución en la posición. Básicamente esto supuso un aumento de la precisión de dos órdenes de magnitud comparado con lo que antes era más común en esa época, que eran las cámaras de hilos, que eran los detectores más punteros de partículas en ese momento. De hecho, esta mejora tan dramática en la resolución permitió por primera vez la medida electrónica de los vértices secundarios, que es una propiedad física muy importante en la física de partículas y en otro tipo de disciplinas, porque, por ejemplo, permitió la medida directa de la vida media de fermiones pesados. Otras veces se había visto esto, por ejemplo, con cámaras de burbujas, pero claro, eso son imágenes estáticas. Aquí ya se empieza a obtener información temporal también y se puede medir, por ejemplo, la vida media. Comparándolo con los detectores de gas, que es otro de los grandes clásicos métodos de detección, la detección por detectores de gas, ¿en qué es mejor el semiconductor? Bueno, para empezar, es un estado sólido, como he mencionado antes. Al ser un sólido, obviamente tiene bastante más densidad que un gas, y eso significa que
las partículas depositan más energía por ionización a un mismo volumen dado, ¿vale? Digamos que tiene mucha más probabilidad de interactuar con el material, y eso a lo que lleva es a que se genera más energía, hay más energía disponible para generar los portadores de carga que serán nuestra señal en el detector. Además, este tipo de detección en semiconductores se basa en la creación de pares electrón-hueco que requiere 5 veces menos energía que para crear los pares ion-electrón, que son los que necesitas en las medidas de gases. Con lo cual, de nuevo, tenemos más carga por una energía, por unidad de energía depositada en el material, con lo cual nos proporciona también una mucha mayor resolución en la medida de energía. Y además, debido a que los detectores de semiconductor básicamente se fabrican utilizando las tecnologías de microelectrónica, esto permite electrodos mucho más pequeños, con lo cual permite mucha más segmentación, es decir, que obtenemos mucha más resolución espacial, no especial, como pone la transparencia, sino espacial. También hay algunos inconvenientes. Al ser un sólido, de nuevo, tiene más densidad, con lo cual la longitud de radiación, que es básicamente el camino que una partícula de una determinada energía puede atraviesa durante un material, es menor, con lo cual la probabilidad de dispersión múltiple, es decir, que colisione con otro tipo de átomos y genere otro tipo de partículas con las que no estamos interesados o que se desvíen, pues es mayor y, por tanto, también es mayor el ruido de fondo, el ruido electrónico. Y además, por supuesto, los detectores que cubren un gran volumen son mucho más complejos y mucho más costosos, porque es mucho más difícil rellenar todo un volumen con semiconductores que básicamente colocar nuestros hilos, que son nuestros electrodos en los detectores de hilos, y rellenar el volumen con gas, ¿no? Muy bien. ¿Qué aplicaciones generales tienen los detectores de semiconductor? Bien, tenemos aplicaciones muy directas en física nuclear y en física de partículas. También funcionan algunos de ellos muy bien como diagnóstico de rayos X en biología y medicina. También se utilizan en técnicas de autorradiografía, hablaremos de todo esto. Y, por supuesto, en dosimetría en tiempo real. Mi especialidad, ya que estoy en el grupo de Atlas, es la física de partículas. Entonces, he intentado mantener este curso en un tono bastante neutral, pero sí que en ciertas partes tenderé más a hablar a física de partículas que cualquier otra de las disciplinas. Un ejemplo de cómo ha evolucionado la tecnología de semiconductores en física de partículas lo tenéis en esta imagen. Aquí tenéis los detectores más antiguos de semiconductor que se han utilizado en física de partículas, empezando por el detector, el primer detector de micropistas que se fabricó a finales de 1970 en Italia, en Pisa, luego pasando por la colaboración NA11, que es del CERN, pasando por los detectores SLC de Stanford, en el Tevatron, el primer detector, el detector de vértices del Tevatron, del CDF, luego en Aleph, otro detector del CERN, en Babar, que también estaba en Stanford, la mejora del detector de Tevatron en Hera B, aquí justo en DESY, aquí es donde está instalado, había el acelerador Hera, que se detuvo su funcionamiento en 2007, y los últimos detectores, grandes detectores de área, en términos de área y de volumen, que han sido instalados y fabricados han sido para el gran colisionador de hadrones, el LHC, que se encuentra en Ginebra, y estos son los detectores, por ejemplo, Atlas o CMS, ALICE y LHCb. Los mencionaré a lo largo de esta presentación con mucha frecuencia. Muy bien, pues una vez esta pequeña introducción, vamos a hablar un poquito, no mucho, sin entrar en demasiado detalle, porque no tenemos todo el tiempo del mundo, de la física de semiconductores, cuál es la física que hay detrás de todo esto. Bien, lo primero vamos a hablar de los principales tipos de conductores que se han utilizado, que se utilizan para la detección de partículas o de radiación, es decir, rayos X o rayos gamma. Aquí tenéis una lista con determinadas propiedades. Estos son los principales, básicamente silicio, germanio, arseniuro de galio, telururo de cadmio. También existen variedades que llevan zinc en el telururo de cadmio y también diamante policristalino, ¿vale? No es diamante que uno encuentra de manera natural, sino que es crecido de manera artificial.
Y cuando uno mira estos números, bueno, no parece que haya nada particularmente diferente entre el silicio y los demás. Sin embargo, el silicio es el dominador absoluto, ¿de acuerdo? O sea, la inmensa mayoría de detectores de semiconductor son de silicio. ¿Por qué? Bueno, para empezar es el más común, el más frecuente, constituye el 28% de la masa de la corteza terrestre y básicamente es el segundo material más abundante, exceptuando el oxígeno. Se puede dopar de una manera muy selectiva y muy sistemática, hablaremos del dopaje en unos minutos. Básicamente eso quiere decir que eres capaz de modificar las propiedades de esos detectores a tu antojo y eso es un valor añadido muy importante. Además, porque la tecnología microelectrónica, que por supuesto domina nuestras vidas por completo, se fabrica casi exclusivamente en silicio, lo que quiere decir que hay muchísimas empresas, salas blancas, que son capaces de producir este tipo de detectores de una forma u otra. Es además el único material, como por esto mismo que acabo de decir, que puede producirse de forma industrial en altas cantidades y en alto volumen. ¿De acuerdo? Además, tiene una enorme estabilidad mecánica, lo que nos permite producir capas muy finas del material en silicio y esto es extremadamente importante para la detección de partículas, como veremos enseguida. Bueno, ahora vamos a intentar entender, esto ya lo deberíais saber seguramente de vuestras clases de estado sólido, qué es un semiconductor. Como la mecánica cuántica nos dice, en un átomo los electrones se organizan en niveles de energía. Esto ocurre de manera discreta en un átomo, pero cuando tenemos un sólido con un enorme número de átomos, estos niveles energéticos se concentran y se generan lo que se llaman las bandas de energía. Las dos superiores que uno se encuentra en los materiales es la banda de valencia y la de arriba del todo, que es la banda de conducción. Entonces, en función de cómo se encuentren estas bandas de energía, los sólidos se organizan entre aislantes, metales y semiconductores. ¿De acuerdo? Un aislante básicamente tiene una energía de banda prohibida, es decir, la diferencia entre la banda de valencia y la banda de conducción, que es bastante elevada, por ejemplo, en torno a 9 electronvoltios, y esto hace que, por ejemplo, sea muy improbable que una excitación térmica genere que un electrón pase de la banda de valencia, salte hasta la banda de conducción, que es básicamente lo que sería un flujo de corriente. Es decir, en un semiconductor, en un aislante, el flujo de corriente es básicamente imposible. El caso opuesto es el metal. En el metal básicamente no hay banda de energía prohibida. La banda de conducción y la banda de valencia en ocasiones están superpuestas o en otras ocasiones la banda de conducción está prácticamente llena ya con conductores, con portadores de carga. Y esto ocurre incluso a muy bajas temperaturas. Entonces, el flujo de corriente requiere una energía mínima, como todo el mundo sabe, ¿no? En un metal, básicamente lo único que necesitas es una mínima aplicación de voltaje y ya vas a tener corriente siguiendo la ley de Ohm. El caso especial, que es el que nos interesa, es el del semiconductor. En el semiconductor sí que hay banda prohibida, es pequeña, es en torno a 1 electronvoltio, y la barrera entre la banda de valencia y la banda de conducción se puede superar mediante diferentes procesos, por ejemplo, por excitación térmica simplemente, es decir, los movimientos de portadores que genera la temperatura, con la estadística de Boltzmann, o simplemente aplicando un campo eléctrico externo. Y esto hace que los electrones y los huecos libres, que son los portadores de carga, los electrones son los portadores de carga negativos, los huecos son los portadores de carga positivos, estos se forman. Y entonces el flujo de corriente bajo determinadas condiciones es posible. Pero necesitamos unas determinadas condiciones y eso es lo que hace que sea un material muy interesante para la detección de partículas, porque podemos determinar cuándo esa corriente ocurre. Es decir, por ejemplo, cuando pasen partículas. En silicio, la energía de la banda prohibida, el salto entre la banda de valencia y la banda de conducción es en torno a 1,12 electronvoltios, pero en realidad para ionizar un átomo de silicio y para que suelte su electrón y suba la banda de conducción, para generar pares electrón hueco, mejor dicho, hacen falta 3,6 electronvoltios, porque el resto de esa energía, aparte de los 1,12 para saltar la banda de valencia, la energía prohibida,
la banda prohibida, perdón, ha de convertirse en fonones, ¿vale? Vibraciones de la red cristalina del silicio. Una cosa que no he mencionado antes es que el silicio y los semiconductores en general son cristales. Entonces tienen una estructura cristalina. Muy bien. Vamos a este punto a hacer un pequeño recordatorio. Probablemente todos vosotros sabréis ya esto. Los electrones y los huecos tienen un spin semientero, lo que quiere decir que son fermiones. Eso quiere decir que se rigen por la estadística de Dirac-Fermi. Aquí tenéis en la imagen la función de Fermi, que básicamente nos dice cuál es la probabilidad de que un estado de energía esté ocupado a una temperatura dada. Aquí veis que esta función depende de la temperatura y la energía. Es decir, a determinada energía existe una probabilidad en la cual esta banda esté ocupada, este nivel electrónico esté ocupado o no. Este valor es el 50% exactamente en lo que nosotros llamamos el nivel de Fermi. Es decir, es el nivel de energía del sólido en el que, en condición de equilibrio termodinámico, hay un 50% de posibilidades de que un estado electrónico se encuentre ocupado o vacío. Este valor es muy importante a lo largo de todo este curso, así que tenerlo en mente. Para empezar, en un semiconductor intrínseco, es decir, que no tiene dopantes, el nivel de Fermi se encuentra exactamente en medio de la banda prohibida. Esto quiere decir que hay un 50% de probabilidad de que los electrones por debajo de la banda prohibida estén ocupados, es decir, en la banda de valencia, y por arriba, en la banda de conducción, hay un 50% de probabilidad de que esos niveles también estén ocupados. A temperatura igual a 0, la función de Fermi es un escalón, ¿vale? Y el nivel de Fermi es básicamente el escalón. Es decir, todos los niveles por encima del nivel de Fermi están vacíos y todos los niveles por debajo del nivel de Fermi están llenos. Eso quiere decir que un semiconductor a temperatura 0 no tiene ningún electrón en la banda de conducción, en equilibrio termodinámico, por supuesto. Otro recordatorio, la ley de acción de masa. Esta ley nos recuerda que en equilibrio térmico todos los procesos de generación y recombinación de electrones que ocurren en la banda de conducción y la generación y recombinación de huecos que ocurren en la banda de valencia están en balance. Es decir, el número de electrones y el número de huecos es el mismo. O lo que es lo mismo, el producto de N por P, la densidad de huecos y de electrones es la misma, el producto de ella es un número constante. Tenemos que tener esta ley de acción de masa en mente también cuando sigamos describiendo los principios del semiconductor. Bien, vamos a movernos ahora al dopaje de los semiconductores. El dopaje consiste básicamente en introducir átomos de impurezas en los semiconductores intrínsecos para modificar las propiedades eléctricas de los mismos. Hay dos tipos de dopaje. Está el de tipo N y el de tipo P. El tipo N, que es el que está en la imagen, básicamente lo que hacemos es introducir átomos donantes, básicamente están en el grupo 5 de la banda de valencia, e introducen niveles de energía que se encuentran muy cerca de la banda de conducción y además se ionizan, lo que permite el paso de electrones hasta la banda de conducción. Recordad que el nivel de Fermi es la probabilidad del 50% de que un estado esté ocupado o vacío, y entonces la introducción de dopantes lo que hace es que el nivel de Fermi se desplace hacia la banda de conducción. Está más cerca de la banda de conducción que de la banda de valencia, deja de estar en el centro, ¿vale? Esto denota el nivel de Fermi intrínseco y este es el nivel de Fermi de conductor tipo N. En este caso, los electrones se convierten en portadores de carga mayoritarios. Bueno, esta es la notación que utilizamos, en donde viene determinado básicamente, aproximadamente por la concentración de átomos donantes que se ha introducido. Es decir, que podemos manipular este valor muy, muy fácilmente. Y si utilizamos la ley de acción de masas, la concentración de huecos, que son los portadores minoritarios en este caso, pues viene dado por esta expresión. En un semiconductor tipo P, que es el siguiente, hacemos lo contrario, ¿de acuerdo? En este caso, lo que hacemos es introducir átomos del grupo 3 que son aceptores, es decir, introducen niveles de energía que están muy cerca de la banda de valencia,
de la cual extraen electrones. Al extraer electrones, generan muchos huecos en la banda de valencia. Y aquí lo que ocurre es que el nivel de Fermi se desplaza hacia abajo en la banda de valencia. ¿De acuerdo? En este caso, los huecos se convierten en los portadores de carga mayoritarios. De nuevo, la expresión es básicamente análoga a la de la transparencia anterior. Tenemos que la concentración de huecos depende de la concentración de los átomos aceptores, y esta es la expresión que rige la concentración de electrones en semiconductores tipo P. Muy bien. Aquí os pongo unos pequeños ejemplos de los diferentes tipos de impurezas o diferentes tipos de dopaje. El número determina cuál es la diferencia en energía entre esto es la banda de conducción, esto es la banda de valencia, cómo de cerca están determinados tipos de impurezas de las bandas de valencia en silicio, de las bandas de valencia y banda de conducción. Ya podéis ver que existen impurezas de tipo donante e impurezas de tipo aceptor, dependiendo de en qué posición se vayan a colocar en la banda de energía prohibida. Muy bien, pues con todo esto vamos a pasar a explicar la unión PN, que es básicamente la base de todos los detectores de semiconductor. Disculpad. Bueno, como acabamos de decir, un semiconductor tipo P tiene el nivel de Fermi muy cerca de la banda de valencia, y un semiconductor tipo N tiene el nivel de Fermi muy cerca de la banda de conducción. ¿Qué ocurre cuando unimos un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N? Pues para empezar, los portadores de carga van a difundir, ¿vale? Por difusión existe una corriente que hace que los portadores de carga intenten ocupar el espacio de manera homogénea, con lo cual habrá electrones que se muevan de la zona N a la zona P y huecos que se muevan de la zona P a la zona N. Esto es lo que se llama la corriente de difusión. ¿Qué es lo que ocurre? Que habrá recombinación en la zona de unión, es decir, los electrones que se mueven, muchos de ellos se recombinarán, y se genera lo que se llama la zona de vaciado, agotamiento, existen muchos nombres en castellano, no encuentro el más adecuado, en inglés se llama depletion region, o también llamada la zona de carga espacial. En esta zona de la unión no hay portadores libres de carga, pero sí que hay densidad de carga espacial porque hay átomos ionizados, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que ahora tenemos una densidad de carga espacial en la unión. Cuando tenemos una densidad de carga espacial, generamos un campo eléctrico interno, ¿vale? Que viene regido por la diferencia de potencial, el built-in potential, ¿de acuerdo? Y aquí lo veis. Este campo eléctrico que se genera intrínsecamente en la unión genera una corriente también, que además va exactamente en sentido contrario a la corriente de difusión que se ha generado al tener una unión PN. Esta es la corriente de arrastre, es lo que genera, y en este caso los electrones vuelven a ir en dirección a la zona N y los huecos vuelven a ir en dirección a la zona P. Creo que antes lo he mencionado al revés, de hecho. La corriente de difusión lleva a los electrones de la zona N a la zona P y la corriente de difusión lleva los huecos de la zona P a la zona N. Es la corriente de arrastre la que lleva los electrones de la zona P de nuevo a la zona N y los huecos de nuevo de la zona N a la zona P. La ley de acción de masas se mantiene constante. Se sigue cumpliendo la ley de acción de masas, ¿de acuerdo? El nivel de Fermi se mantiene constante en equilibrio térmico. Y entonces esto genera, ya que tenemos que mantener el nivel de Fermi constante, pues que haya un curvado de los niveles de energía en la unión. Y esto básicamente se representa de manera unidimensional con esta rampa, este curvado entre la posición de la banda de conducción y la banda de valencia entre la parte P y la parte N. Esa diferencia viene dada por el campo eléctrico intrínseco, el campo eléctrico que se ha creado y la carga. Existen también uniones que se llaman N más N o P más P. En este caso, los superíndices más o menos indican una mayor concentración de dopantes y una menor concentración de dopantes.
Este tipo de uniones son muy comunes también y en general se comportan de forma similar a la unión PN. Lo que ocurre es que los efectos son mucho más pequeños y además, en general, el contacto entre esas uniones es casi óhmico. Esto será importante un poquito más adelante. Bueno, ya tenemos una unión PN, hemos alcanzado el equilibrio térmico en la unión PN, pero ahora vamos a aplicar una tensión externa a esa unión PN. Al aplicar esa tensión externa, ese voltaje externo entre la unión, es decir, entre la zona P y la zona N, lo que podemos hacer es modificar esa región de vaciado. El sistema ya no se encuentra en condiciones de equilibrio térmico, con lo cual el nivel de Fermi ya no es constante en la unión y la ley de acción de masas ya no se cumple. ¿De acuerdo? Si aplicamos una polarización directa, es decir, colocamos el electrodo positivo en la zona P, que es donde están los portadores mayoritarios, los huecos, estos son los portadores mayoritarios, lo que hacemos es básicamente favorecer la corriente de difusión, favorecer esa corriente que hace que las cargas difundan, que los huecos difundan de P a N y los electrones de N a P. En esas condiciones, lo que hacemos es reducir el tamaño de la región de vaciado y reducimos el curvado de bandas. Aquí lo he representado con una pendiente mucho menos acusada que antes. Y lo que hacemos es, de hecho, favorecer la recombinación de carga, porque tenemos ese movimiento de portadores mayoritarios que van a encontrarse en regiones, los huecos en la zona N, que favorecerá una enorme recombinación de carga. La diferencia de niveles ahora pasa a ser desde el voltaje, la diferencia de voltaje intrínseco menos el valor absoluto del voltaje que estamos aplicando de manera externa, que viene a determinarnos también la diferencia. El valor externo es básicamente la diferencia entre los distintos niveles de Fermi en la zona N y en la zona P. Si favorecemos la recombinación de carga, básicamente lo que estamos haciendo es emitir fotones. La recombinación es exactamente eso. Los portadores de carga se recombinan y generan fotones. La emisión de fotones, obviamente, entre otras cosas, es luz. Y aquí tenéis uno de los ejemplos más evidentes y comunes de un diodo PN semiconductor en polarización directa. Los Light Emitting Diodes o LEDs, ¿de acuerdo? Y estoy seguro de que ahora mismo estáis utilizando, por ejemplo, una de las mayores aplicaciones, que son los monitores. ¿Qué ocurre si polarizamos en inversa? En este caso lo que hacemos es favorecer la otra corriente, la corriente de arrastre. En este momento lo que hacemos es incrementar el tamaño de la región de vaciado. La región de vaciado se expande. Por lo tanto, el curvado de banda se hace todavía más grande. Y lo que hacemos al incrementar el tamaño de la unión, la zona de carga espacial, favorecemos la captura y la colección de carga en la unión. Aquí el signo de los voltajes ha cambiado, ahora es positivo y por eso la diferencia es mucho más grande. Aquí tenemos de nuevo también la diferencia de los niveles de Fermi en la zona P y en la zona N, regida por la carga y por el voltaje externo aplicado. Cuando estamos recogiendo, capturando carga en las uniones, ¿qué podemos hacer con esa carga? Bueno, primero, antes de eso, la anchura de esa región de vaciado, esto es cierto tanto para la polarización directa como la polarización inversa, viene dada por esta fórmula. Esta es una fórmula bastante importante, volverá a salir más adelante en el curso. Pero básicamente, esta es la anchura de la región de vaciado. Los valores de epsilon son la permitividad eléctrica del material y la permitividad eléctrica del vacío, o la constante dieléctrica. También viene determinado por la concentración de portadores e impurezas y aquí está la relación con el voltaje externo aplicado. Bien, como decía, ¿qué podemos hacer cuando tenemos captura y colección de carga en la unión? Bueno, pues podemos, por ejemplo, producir energía a partir de esa captura de carga. Eso es lo que hacen, por ejemplo, las células fotovoltaicas. O podemos también generar sensores de imagen y de vídeo. Esto es lo que hacen las cámaras CCDs, entre otras. Pero lo que a nosotros nos interesa en este curso, por lo menos, es fabricar un detector de partículas. Obtenemos un detector de partículas. Una unión PN polarizada en inversa se puede convertir en un detector de partículas.
Las partículas generan pares electrón hueco que nosotros recogemos y obtenemos información acerca de la partícula incidente de esa manera. Este es el principio básico de los detectores de estado sólido y los detectores de semiconductor. ¿De acuerdo? Una unión PN polarizada en inversa. Y por eso me he tomado un poco de tiempo en explicarla. Vamos a hablar un poco de las características de esa unión PN. Esta es la curva típica, la curva característica de un diodo semiconductor, la curva IV, es decir, corriente frente a tensión. Viene determinada por la ecuación de Shockley, que la tenéis en la pantalla. El valor de I sub 0 es el valor de la corriente inversa de saturación, que básicamente es en diodos ideales esta corriente de aquí. Y entonces, estas son las curvas características. Esta es una manera bastante interesante de representarla porque básicamente está normalizado frente a la corriente inversa de saturación. Es decir, que esto tiende asintóticamente a -1 en esta representación. Si miramos esta otra representación, que básicamente es en escala logarítmica y en valor absoluto, vemos como la corriente directa, la zona directa, de polarización directa, es decir, esta parte de aquí, genera corrientes muchísimo más elevadas. Esto es, de nuevo, escala logarítmica. Mientras que la corriente inversa, tiende asintóticamente al valor de la corriente inversa de saturación. Esto, por supuesto, es en el caso ideal. Las cosas son un poquito más diferentes, un poquito distintas. Vamos a mirar también la corriente de fugas. Esta es básicamente la corriente observada en un diodo con polarización inversa. En un diodo ideal, básicamente, sería exactamente igual a la corriente de saturación, o casi igual a la corriente de saturación. Si utilizamos valores negativos, obtendremos básicamente el valor de la corriente de saturación asintóticamente. Este componente de la corriente proviene principalmente de la corriente de difusión, ¿de acuerdo? Es una corriente que siempre está ahí. En realidad, esto es mucho más complejo. Hay muchos factores, tanto volumétricos como superficiales, que contribuyen al valor de la corriente de fugas, que es un parámetro especialmente importante. El principal es la generación térmica de pares electrón hueco en la región de vaciado. Es un efecto volumétrico. Es decir, por temperatura hay pares electrón hueco que se están generando continuamente. Y de hecho, las impurezas en la zona de vaciado son las que actúan como centros de generación y de recombinación. Y aquí tenéis el valor que nos muestra esa componente de la corriente de fugas por generación térmica. Observad la dependencia con la temperatura. Existen otros factores superficiales. Esto es muy importante cuando estamos manipulando detectores de silicio o de semiconductor. Daños, residuos o impurezas en la superficie van a incrementar la corriente de fugas. Depósito de materiales, cuando, por ejemplo, combinamos electrónica pegada encima de un detector, contribuye a la corriente de fugas. Humedad, es decir, la creación de pequeñas partículas de agua en la superficie, incrementa la corriente de fugas. Pero en general, la contribución volumétrica, es decir, la contribución térmica, es la que suele ser dominante, ¿de acuerdo? Y además, la corriente de fugas es uno de los principales factores que determinan el ruido en la corriente de un detector de semiconductor. Como acabo de mencionar, tiene una muy fuerte dependencia con la temperatura. Este es uno de los motivos por los cuales los detectores en muchas ocasiones tienen que estar enfriados para reducir esta corriente de fugas. Otro valor interesante es la capacitancia, la capacidad. Básicamente uno puede imaginarse la zona de carga espacial de una unión, que a partir de ahora, de una unión PN, que a partir de ahora vamos a llamar un diodo. Como la zona de carga espacial está libre de portadores de carga, uno puede imaginarse la zona de carga espacial de un diodo como un condensador de placas, ¿de acuerdo? Donde las placas son las regiones P y N, y la zona espacial de carga es básicamente el dieléctrico. La anchura de la zona espacial de carga depende del voltaje externo aplicado, como hemos estado hablando hasta hace un momento. Y esto genera una capacidad, ¿vale? Que viene dado por aquí, esta capacidad por unidad de área. En un diodo típico de silicio, de en torno a 300 micras de grosor, tenemos básicamente esta capacidad.
¿Por qué este parámetro es tan interesante para nosotros? Bueno, porque con la medida de la capacitancia somos capaces de determinar cuánto voltaje vamos a necesitar para vaciar por completo el volumen de un diodo o de un sensor. Esto es una propiedad muy importante, es la manera en la que queremos nuestros detectores de semiconductor que funcionen. Y ese voltaje es el que se llama voltaje de desertización o en inglés full depletion voltage. Aquí tenéis una curva característica para un semiconductor, para una unión PN. La capacitancia está en el eje Y, en el eje X tenemos el voltaje y llega un momento en el que el sensor está completamente vaciado, es decir, todo el volumen del semiconductor es una zona de carga espacial, o prácticamente todo, exceptuando los contactos. Y esto nos da el valor del full depletion voltage, que es un valor esencial para los detectores de semiconductor. Muy bien, ya hemos hecho un resumen muy breve de la física de semiconductores. Vamos ahora a pasar a la detección, a los principios de detección de partículas con detector de semiconductor. Básicamente, un detector de semiconductor son variaciones, numerosas variaciones, muchas variaciones, múltiples variaciones del diodo PN en polarización inversa. Así es como funcionan los detectores de semiconductor. Ese es el principio básico. Como ya he mencionado antes, la inmensa mayoría de detectores de semiconductor de trazado y de imagen actuales utilizan el silicio como material base, la inmensa mayoría. Existen otro tipo de semiconductores alternativos, como ya hemos hablado, arseniuro de galio, telururo de cadmio, diamante, artificial, germanio. Estos semiconductores también son utilizados como detectores en algunas aplicaciones, pero son algunas aplicaciones muy específicas, ¿de acuerdo? Como acabo de mencionar, los detectores de conducción de semiconductor parten todos del mismo principio, la unión PN polarizada en inversa. Aquí la tenéis en un esquemático. ¿Cómo funciona un detector de partículas? Bien, lo primero que ocurre es que una partícula cargada o un fotón, una partícula ionizante, atraviesa la zona de carga espacial, como veis en el esquema. Y esa partícula va a perder parte o toda su energía por ionización. Es decir, generando fotones. Perdón, generando pares electrón hueco. Entonces, todos esos pares electrón hueco se generan en la zona de carga espacial principalmente y gracias al campo eléctrico que estamos aplicando, el campo eléctrico de arrastre, es decir, la polarización inversa, estos se recogen en los electrones, en los electrodos. ¿De acuerdo? La señal va a depender del grosor de la zona de vaciado. Aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la relación entre el grosor de la zona de vaciado y el voltaje externo. Para optimizar el funcionamiento de un detector, lo que nosotros queremos es que esa zona de vaciado sea lo más grande posible. Y para eso necesitamos el full depletion voltage. Aquí tenéis la expresión, básicamente, cuando sustituimos el voltaje interno más aplicado por el full depletion voltage. El grosor total del silicio o del semiconductor se obtiene a través de esta relación. Para un detector típico de silicio, estos son concentraciones típicas de aceptores y de donantes. Típicamente tenemos detectores de 300 micras, hay más finos, hay más gruesos, pero este es un detector muy estándar. Y para este tipo de detectores, si vamos a esta fórmula, el voltaje de vaciado es en torno a 160 voltios. Por supuesto, hay variaciones, no es exactamente así. También depende, por ejemplo, de la resistividad del material, pero a primer orden esta fórmula funciona muy bien. Y estos son los valores en los que nos solemos mover en un detector típico de silicio. Aproximadamente 160 voltios. Es bastante, si lo pensáis. Muy bien. Vamos a hablar un poco de la generación de pares electrón hueco. Esto yo creo que ya lo habéis cubierto en otros de los cursos, el curso de interacción de la radiación con la materia. Pero si recordáis de ese curso, seguro que os habrán contado que la pérdida media de energía de una partícula cargada en un medio
básicamente viene dada por la fórmula de Bethe-Bloch, que es esta fórmula tan grande y tan difícil de recordar, que depende de muchas cosas, por ejemplo, del material. Y esto es básicamente un ejemplo de esta fórmula para muones en cobre. En todos los casos existe un mínimo en esta fórmula que es muy importante en nuestro caso. Porque para computar la señal que una partícula cargada ha generado en un medio por ionización, es necesario saber cuál es la energía mínima o la energía media mínima para crear un par electrón hueco. Es decir, por debajo de esa energía, en la inmensa mayoría de los casos no se va a crear un par electrón hueco. Por encima de esa energía, en la inmensa mayoría de casos se generará un par electrón hueco. Estos son lo que llamamos las partículas mínimas ionizantes o MIPS por el acrónimo en inglés. Esto lo he mencionado antes, en silicio puro este MIP es en torno a 3,6 electronvoltios. 1,12 son para hacer el salto de la banda de valencia a la banda de conducción y el resto sirve para excitar fotones de la red cristalina, básicamente para generar calor. Las cosas obviamente no son tan sencillas. En realidad hay muchas correcciones de la fórmula de Bethe-Bloch, como seguramente os habrán explicado, especialmente para partículas relativistas. Y en realidad la pérdida de energía de partículas ionizantes sigue aproximadamente lo que llamamos la distribución de Landau-Vavilov, que es una especie de curva de Landau ligeramente deformada. Y esto ocurre porque tanto el número de colisiones que una partícula ionizante va a crear en el medio, así como la cantidad de energía que cada una de esas colisiones va a transferir al medio, son procesos estadísticos, no van a ser siempre lo mismo. ¿De acuerdo? Y además, lo más importante aquí es que se trata de una distribución asimétrica. Es decir, esto no es una gaussiana, esto es una distribución de Landau aproximadamente. Eso quiere decir que el valor más probable de la energía depositada no es el valor medio. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis un ejemplo en silicio. Esto son una medida experimental junto con la aproximación teórica. Por ejemplo, ¿cuánta carga van a generar los MIPS en 300 micras de silicio? Bueno, pues la energía media depositada tiene este valor y si básicamente introducimos las 300 micras y además introducimos el valor del MIP, obtenemos que de media generaremos 32.000 electrones huecos por cada partícula, por cada MIP, es decir, en torno a 5 femtoculomios. Este es el valor medio, ¿de acuerdo? Sin embargo, el valor más probable, debido a esta distribución de Landau, va a ser menor, ¿de acuerdo? Y vamos a estar en torno a los 23.000 electrones huecos, es decir, aproximadamente 3,6, 3,7 femtoculomios. Esto es un valor muy, muy bien conocido dentro de la física de semiconductores. Bien, para terminar esta parte del curso, os voy a enseñar una simulación de cómo realmente ocurre todo esto. Está muy bien hablar de ello, pero vamos a ver algo un poquito más real. Supongamos un detector de silicio, que es básicamente este rectángulo, que básicamente tiene 300 micras. Estos son detectores, lo que llamaremos de micropistas. Hablaremos largo y tendido de ellos en la siguiente lección, pero básicamente son un montón de electrodos que son líneas que van paralelas al borde. ¿De acuerdo? La velocidad básicamente viene dada también por el campo eléctrico externo, pero básicamente estamos en torno a 50 micras por segundo. Es la velocidad de portadores. Eso quiere decir que el tiempo de colección de carga, es decir, desde que se genera el par electrón hueco hasta que se recoge para un detector de 300 micras, viene a ser en torno a 6 nanosegundos, es decir, bastante rápido. Y aquí tenéis un ejemplo de esta simulación. Vamos a hacer una simulación de densidad de carga en un detector de micropistas. Estos puntitos que veis aquí son los electrodos, son las micropistas, ¿de acuerdo? Esto es básicamente el volumen del detector vaciado. A t igual a 0, un MIP atraviesa el detector con un ángulo de 45 grados. Esto es la densidad de carga que genera ese MIP al atravesarlo. En un nanosegundo, esta es la forma que tiene la distribución de carga. Básicamente, el código de colores habla de densidad de carga. Si vuelvo atrás, aquí lo tenéis, ¿vale? Esto es en amperios por centímetro.
como esto se trata de un detector tipo, un detector de micropistas de tipo P sobre N, es decir, los huecos se van a recoger, van a moverse hacia abajo, hacia los electrodos, y los electrones se van a recoger en la parte trasera del plano, en el backplane. A 1 nanosegundo este es el estado. Si nos movemos muy despacio, 1,1 nanosegundos, fijaros en cómo la densidad de carga va modificándose a lo largo pasa el tiempo. 1,3 segundos se empiezan a separar los huecos y los electrones. Aquí se ve muy claramente el momento en el que realmente se están separando unos de otros. 1,5 nanosegundos, 1,8 nanosegundos, ya se ven dos bandas clarísimas, cómo se va recolectando la carga en los electrodos y en el backplane. 3 nanosegundos, vamos a ir un poco más rápido ahora. 4 nanosegundos, 5 nanosegundos, 6 nanosegundos, ya veis que está casi toda la carga de los electrones recolectada. Los electrones se mueven más rápido que los huecos, ¿de acuerdo? Por eso la colección de electrones es más rápida que la colección de huecos. Y a 7 nanosegundos, básicamente todos los electrones han sido recolectados. Esto es un detector de más de 300 micras, por eso no es exactamente 6 nanosegundos, es unas 320 micras. Es de hecho este tipo de detector. Es un módulo de micropistas del detector CMS. A este momento, todos los electrones han sido recolectados en el backplane. Esto es cómo funciona básicamente la colección de carga en un detector de silicio. Hemos llegado al final de la primera lección de este curso. En las siguientes partes hablaremos de los diferentes tipos de detectores semiconductores, pero eso será para el siguiente vídeo. Hasta ahora.